Hola Gaby, bienvenido a Malvista Historiadora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy Volviendo, bien. volviendo al ruedo. Volviendo al ruedo, sí. Y esta vez nos encontramos para hablar puntualmente del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Sí, sí, señor. Así es. Voy a leer unos datitos Dale, de San Martín. hace la introducción. Voy a contar que en este episodio del 2026, San Martín murió el 17 de agosto de 1850 Ujú. en Boulogne Es Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, en Francia. Por eso el 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y San Martín se llama, nombre completo, por si no lo sabías, José Francisco de San Martín y Matorras. Nacimiento el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Y falleció el 17 de agosto a los 72 años. Sí. ¿Querés contarnos algunos datitos de De, su carrera? sí, bueno, San Martín nace en Yapeyú, eh, nace en lo que hoy vendría a ser Misiones, que también es discutido porque él nace en un territorio donde justamente se llaman las misiones, porque eran las misiones jesuíticas que vivían, que los jesuitas estaban de a poco poblando y evangelizando esa zona. Entonces técnicamente ese territorio le pertenecía a Entre Ríos. Ah, Entonces de ahí viene la. entonces no es Corrientes, como dice acá. Perdón, Corrientes, Ah, Corrientes, bien. quise decir Corrientes. Corrientes. Entonces, ese territorio que pertenecía técnicamente a Corrientes estaba bajo, Jurisdicción. jurisdiccionalmente, bajo la gobernación de Corrientes. Pero con el tiempo, digamos, los límites se fueron marcando y Misiones pasó a ser una provincia mucho tiempo después. Entonces, ahí viene el debate si Yapeyú pertenece a las Misiones o pertenece a Corrientes. Y está el eterno debate que los correntinos y los misioneros, ¿Quién vio nacer claro, a San Martín? de quién es el pueblo donde nació el padre de la Ujú. patria. Hasta la fecha sigue siendo algo que entre ellos se pelean por tener ese sentido de pertenencia. Pero bueno, originalmente es así el, El conocimiento popular. claro, el conocimiento popular lleva a que San Martín era misionero. Bueno, él es hijo de Juan de San Martín eh, y su mujer, no recuerdo el nombre, pero bueno, eran funcionarios, él era funcionario, el padre de San Martín, era funcionario de la corona española. Ah. Sí, San Martín nace acá en Yapeyú, pero a los 6 años, una corta, muy corta edad, al padre el rey le designa otro puesto, entonces se tiene que ir otra vez a España. Él, si bien nace acá, su crianza va a ser en España. De muy chico empieza su carrera militar, em, tal es así que ya en el ejército él se forma, por eso una de las cosas que distinguen a San Martín de otros próceres es que es el único con formación militar de carrera. Bien, Él se formó en España. claro, él se forma en España. Él se forma en un momento, pensemos que por ahí me gusta imaginar un poco el momento, el contexto. Pensemos que él se forma él nace en 1700 y moneda, no recuerdo A bien el ver, dato, ya soy te digo muy cuándo malo nace, que yo para la tengo acá la memoria. información. Eh, Nace en 1778 1778. y poquito tiempo después se da la farsa de Bayona en 1808 en España, en donde Napoleón, que había luego de la Revolución Francesa, Napoleón toma en una maniobra estratégica muy, muy para aplaudir, toma España sin derramar una gota de sangre, aprisiona al rey Fernando VII y a su padre Carlos IV y coloca a su hermano, que era José Bonaparte,
como nuevo rey de España. Eso hace que, bueno, San Martín le jure lealtad al rey Fernando VII y desconozca al nuevo rey Bonaparte, Claro. al francés, y lo lleva a una seguidilla de escaramuzas y batallas en donde él va a ir adquiriendo esa experiencia de guerra que posteriormente va a aplicar en América. Luego de su breve paso por el ejército español, el cual fue breve pero fue muy intenso, aprende estrategias y es muy admirador de lo que hace Napoleón. Napoleón va a ser un estratega que hasta la fecha se sigue estudiando cómo realizaba los movimientos logísticos de un ejército sin tener la tecnología que hoy tenemos. Mira. Entonces, eso es de admirar, él lo admira, lo estudia, lo aprende y cuando las colonias americanas, a partir de 1810, se declaran en rebeldía, en revolución, San Martín va a decidir abandonar el ejército español y volver a Sudamérica. Mirá, ya de grande. Sí, de grande. Vuelve a América de grande ya. Vuelve ya mayor, siendo un adulto, con experiencia militar, formado, y él jura lealtad eh, a la revolución y su objetivo es liberar América. ¿Bien? Pero liberar a América de sus patrones, digamos. Sí, 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 sí. No tengo, hay una, obviamente que dentro de la historia siempre tenés baches y especulaciones por los cuales él vuelve a América y realmente se inmiscuye en la causa revolucionaria. Bien, Ujú. cada uno tiene sus motivos, pero el de San Martín es muy particular porque al ser muy inmaculado, no solamente en Argentina, sino en toda América, eh, se discute poco cuáles fueron los motivos por el cual él volvió. Obviamente que lo más solemne es decir que vuelve a su patria para, nada, para liberarlos del yugo español, bla, 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 pero recordemos que él anteriormente había estado luchando para España, había jurado fidelidad al rey Fernando VII. Entonces, Claro, por eso es es raro que raro. después se quiera oponer a eso. Exacto, O exacto, sea, le libra la revolución a esas personas. exacto. Algo debe haber pasado por su cabeza, Seguro. algo debe haber cambiado, algo le debe haber hecho ese clic para que él tome esa decisión, porque él había llegado a rango de coronel en el ejército español. em, y una de mis especulaciones es que volviendo a las Américas, él tenía posibilidades de crecer dentro de los rangos militares. Recordemos que en la jerarquía, el general, para quien no lo sabe, general es varios escalafones arriba de lo que sería un coronel. Bien, Ujú. él ya acá maneja ejércitos, pero es una especulación. A ciencia cierta no se sabe cuál fue el motivo principal, o fueron varios motivos, no lo sabemos. La cuestión es que él vuelve a América, Y vuelve, aparte, ¿por qué vuelve a tener ese sentido patriótico en un país que tampoco lo vio crecer? no lo vio crecer, Básicamente. él no se nutrió de la revolución tampoco, una revolución porteña. Recordemos que esta revolución americana son revoluciones burguesas, revoluciones blancas. No se habla de revoluciones indígenas, ni tampoco se habla de revoluciones esclavas. O sea, la de Ujú. 1804 en Haití no se toca en la historia americana, se ve como una de las tantas revoluciones, pero esa fue una revolución realmente verdadera y eh, auténtica. Bien, las revoluciones americanas son revoluciones por intereses. Por eso digo que no se sabe bien cuál fue el motor que lo impulsó a esto. Ujú. Entonces, bueno, él vuelve a América, 1812, vuelve a América y se encuentra un panorama totalmente vertiginoso y, y muy cambiante todo el tiempo. Vuelve en el 12 cuando se estaba cuando se estaba formando el primer triunvirato, acá en el Río de la Plata.
se estaba formando el triunvirato y él vuelve con esta idea de independencia, ¿bien? Que todavía se hablaba acá se hablaba de em, la jura, sostener la fidelidad al rey Fernando VII. Ujú. Eso que él ya había rechazado. Bien. Entonces, cuando él vuelve a América, vuelve con esta idea de no queremos autonomía, ustedes no tienen que pedir autonomía, no tienen que pedir libertades, tenemos que pedir independencia, o sea, tenemos que exigir independencia. Ujú. Obviamente muchos de sus compatriotas acá no pensaban lo mismo por distintos intereses, ya sean comerciales o de otra índole. Em, entonces él decide tomar el toro por las astas. Lo primero que hace es formar la logia Lautaro, una logia masónica acá, que entre los que estaba Sapiola y estaba Alvear, quienes van a Ajá. ser personajes importantes luego en la revolución. Y participa en la revolución de 1812 en donde se saca al segundo, Destituye. destituye el primer triunvirato y se instituye el segundo triunvirato, porque el primero todavía dudaban si declarar o no la independencia, todavía dudaban de enfrentarse con el ejército español, tomaban decisiones lentas. Entonces, en el segundo triunvirato, él coloca personas en las cuales él puede confiar que van a hacer lo que necesita, declarar la independencia. Le van a ser leales. Exacto. Leales a la causa. Le van a ser funcionales a la causa, mejor dicho. A todo esto, él, eh, imagínate, estamos hablando siglo XIX, eh, todo se transmite y se transporta en cartas, todo es proyección y especulación de lo que puede llegar a pasar. Y él, yo creo que no tenía idea de lo que se venía en su vida. Él, yo creo que se fue formando a medida que se les fueron proyectando distintos escenarios. Él participa en la batalla de San Lorenzo en Buenos Aires, o sea, en la vera de las costas del Plata. Luego él ya consolidado este medio que panorama político, le ofrecen el ejército del norte, que lo que tenía que reemplazar a Belgrano, que pobrecito Belgrano le venían dando batalla y se venía arreglando con lo que podía en el norte. Le ofrecen el ejército del norte y él dice, listo, este es mi momento de salir de el ruiderío, el nido de víboras político que había en Buenos Aires. Ujú. Entonces, Se va a Jujuy. exacto, se Ajá. va a Jujuy, en Posta de Tasto, hace el cambio de mando con Belgrano, que es muy simbólico ese cambio de mando, porque bueno, ahí eh, otro de los grandes representantes de esta libertad, esta idea de independencia, lo va a ser Belgrano. Y bueno, intercambian muchas ideas en las cuales ellos estaban de acuerdo en que el ejército del norte no podía avanzar más, o sea, venía de avances y retrocesos, y esta guerra de desgaste los iba a llevar a que la causa se disolviese y nada, que los españoles realmente avanzaran. Bien. Entonces ahí él empieza a cranear la idea de, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, no podemos avanzar por el norte. La guerra está estancada. En Buenos Aires esto es un lío porque, ¿Quién nada, estaba de...? Ah, no teníamos presidente, pero teníamos, teníamos el triunvirato. teníamos el triunvirato, pero pronto el triunvirato también en el 14 se disuelve. Entonces, permanentemente los cambios de gobierno afectaban a los ejércitos que necesitaban dinero, provisiones, Claro. necesitaban, claro, una base sólida en donde poder apoyarse. Pero hasta este momento San Martín, como cuando se aleja del problema, también le es beneficioso para los porteños, porque los porteños lo último que querían era otro personaje más que se metiera en las cuestiones políticas. Recordemos que el problema principal acá no es la libertad y la independencia. El problema principal que tiene América es el comercio, que se pide libre comercio, basta de monopolio con España, se pide apertura de más puertos, se pide nada, los comerciantes necesitaban eso para proveer a América y que América saliera del pozo que lo había metido España y que se profundizó más cuando España
se mete o sea, es invadida por Francia y pierde a su rey, o sea, estaban en plena crisis y en las Eso Américas, afectaba, claro. claro, las Américas estaban totalmente desvalidas, Desvalidadas. sí, desvalidas, desproveídas, el mercado negro se las había comido por completo, era básicamente tierra de nadie. Y bueno, y ahí es donde se da, en esta pequeña brecha, Ujú. aparece la causa americana y empieza a entretejer un montón de ramificaciones en donde aparece un San Martín, aparece un Belgrano, aparece un Güemes también, Ujú. aparecen muchos personajes que van a tener como mucha vinculación con la historia y la formación del futuro que vamos a tener nosotros. Y ahí es cuando San Martín se da cuenta de que puede hacer alianza por Chile, cuando Claro. baja hasta Mendoza para... Claro, una vez que él está en el norte, está poco tiempo en el norte, le pide a Posadas, que va a ser el primer director supremo, ese es otro cambio que se da en Buenos Aires, Ajá. le pide a Posadas que eh, le habilite la creación de una nueva gobernación. Porque hasta ese momento habían varias gobernaciones dentro de las Provincias Unidas. San Juan pertenecía a la gobernación de Córdoba del Tucumán. Ujú. Entonces, San Martín le pide crear la gobernación de Cuyo. En Ah, esta gobernación de Cuyo estaba San Juan, estaba Mendoza, estaba San Luis, estaba La Rioja. Eran varias ciudades importantes, no podemos hablar de provincias todavía, en donde, claro, su idea, ¿cuál era? Establecer base ahí, en Cuyo, y a partir de ahí utilizar todos los recursos habidos y por haber que hayan para formar un ejército y poder cruzar del otro lado de la cordillera. Que la primera resistencia, nadie pensaba que, que era posible. O sea, estamos hablando de que en ese momento se cruzaba a lomo de mula, a caballo, a pie, con fríos intensos como hay en la cordillera, y nosotros no, sí lo sabemos perfectamente, que los pasos están cerrados, que hay avalanchas, que hay nada, hay con todos esos infinidades riesgos. claro, de contratiempos climáticos que impiden que uno pueda cruzar la cordillera. Y su plan no es originalmente de él, sino que Ujú. el plan lo toma de un inglés que se llama Maitland, que el plan se llama originalmente el plan Maitland, que era cruzar la cordillera por la zona centro-oeste, cruzar la cordillera y de ahí conectar el Pacífico chileno con el Pacífico peruano, bien, Ujú. llegar por mar y expulsar a los españoles. Ese era un plan que había venido de la mano de las invasiones inglesas, mucho más atrás, Ajá. y que se había proyectado en el caso de que si las invasiones inglesas salían bien, el plan era ese, era hacer ese caminito hacia el Perú. Ujú. Y San Martín se entera de este plan, no se sabe si se lo acercan al plan, si él lo tenía estudiado. La verdad que ese es un vacío que no tenemos mucha data, Ajá. pero bueno, ese es principalmente el plan. Y bueno, y todo después, lo que pasa después eh, tras la cordillera es bastante conocido porque cuando cruza hacia Chile, él internacionaliza la causa de la revolución y ya su categoría de no solamente general, sino un libertador, que es un título que no se lo pueden atribuir muchos en América, como lo fue Bolívar también. Son dos, Bolívar y San Martín, no hay más. ¿Y cuál fue el primer territorio que independizó San Martín? Chile, Chile. Chile, sí, 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 él entra el, el plan de invasión, es un plan que se venía craneando mucho y no es que entran por un solo sector, sino que entran por 5 sectores distintos, entre los cuales está San Juan, Mendoza y Catamarca más arriba. Entonces entran en 5 columnas, pasan 5 columnas que tenían que coordinar
el mismo día, a la misma hora, salir y llegar a distintos puntos de encuentro al mismo tiempo. O sea que era una coordinación, tenía que ser Sí. milimétrica. Él, cuando cruza, tiene dos batallas, la batalla de Maipú y la de Chacabuco, si no me equivoco, creo que sí, no quiero equivocarme. Em, y en la de Chacabuco es la victoria, la batalla final. Es la batalla en donde dura 40 minutos. Y en esa batalla él define la independencia de Chile. Em, Nada, Chile se había resistido mucho porque tenía mucho flujo Comercio. de comercio con el Perú. Y él se apoya mucho para hacer esta logística en los pueblos indígenas de Ajá, América. eso te iba a preguntar. Y a los esclavos les prometió Sí, liberarlos si sí, sí, ganaban sí, las sí. batallas. Sí, él era muy terrenal. Era un hombre que eh, no puedo decir que no creía en la esclavitud, pero sí era muy pragmático. Entonces, cuando él empieza a reclutar hombres en Cuyo, muchos padres, hacendados de dinero, no querían mandar a sus hijos a la guerra porque las levas no eran voluntarias, eran obligatorias. O sea, te tocaba y te tocaba, tenías que ir. Ujú, Si no, él te mandaba a fusilar o te mandaba a la cárcel. Entonces, los comerciantes y los hacendados que hacían mandaban a los esclavos. ujú. Dijo, bueno, listo, los esclavos van a ir, listo, le vamos a dar la libertad, cumplen los años de servicio. Y eso para un esclavo, proponerle la libertad a cambio de años de servicio, en un contexto en donde si ellos podían comprar solamente si podían ahorrar su propia libertad, era un montón. Claro, Entonces, no lo obtenían nunca, digamos, no, prácticamente. no, morían en el intento. Entonces esta era una oportunidad. Y él forma un cuerpo ejército de esclavos, que van a pelear al lado de él hasta Lima. O sea, lo van a acompañar hasta el final. Y los indígenas, por su parte, van a ser también claves porque los nativos son los conocedores del terreno. Muchos eran Ujú. arrieros. Recordemos que la zona de la montaña es una zona en donde la vida es muy particular. O sea, no hay fronteras. Hay comunidades, hay naciones que en la actualidad viven ahí todavía y conocen los pasos. Entonces, por ejemplo, los huarpes eran utilizados les había encomendado la misión de tejer los ponchos que van a usar Ajá. para ir a cruzar la cordillera, que eran ponchos impermeables de, eh, de la lana no quiero meter la pata, pero creo que es guanaco, Guanaco puede ser. para poder cruzar la cordillera. A los mapuches del Los otro lado, huarpes, claro, acá los guanacos. claro, los mapuches eran utilizados para llevar mensajes falsos. Una de las cosas que te, te- te llama la atención es la proyección que él tiene sobre las hipótesis que podían sacar los otros sobre lo que estaba haciendo del otro lado de la cordillera. Ujú. Mandaba espías a dar contrainformación falsa para despistarlos. Incluso acá en San Juan, él viene dos veces a San Juan. Eh, la segunda vez que viene a San Juan, él viene por una alerta que llega a Mendoza, porque él tenía base en Mendoza. Llega por una alerta en donde le dicen que era probable que los realistas invadiesen por la zona de San Juan. Entonces, Los realistas son españoles los también. españoles. Entonces, los realistas, no se sabía, perdón, no se No. sabía si era una información falsa o no, pero tenían que alertarse, el ejército de patriotas se alerta, San Martín viene a San Juan, y bueno, fue una falsa alarma, pero lo que muestra esto Esa es que, dinámica la usaban. claro, era de información y contrainformación, viste, de espías que iban y venían, que la mayoría eran arrieros comunes, que llevaban y Ujú. traían su ganado, pero que fueron muy leales a la causa y muy útiles para la causa también, para la causa patriota. Em, Así que fueron claves. Él
Él viene de si bien estuvo poco tiempo en Yapeyú, él conocía muy bien a los guaraníes, que eran los aborígenes de la zona. Ujú. Y si algo tienen los guaraníes, que tienen mucha garra, son guerreros muy feroces y son comunidades que se entienden muy bien. Él entendió que la guerra convencional, en este caso, no sirve. Él tenía que plantear una estrategia nueva de guerra, la guerra de guerrillas, por ejemplo, en el norte, y que la llevó la implementó en parte en la cordillera. Esta guerra de estrategia y movimiento que los españoles poco tenían aceitado, pero él lo había visto en Napoleón y lo había entendido a la perfección, lo que lo llevó a tener éxito con menos cantidad de hombres, Ujú. cruzando una cordillera. Durante un mes se murieron de frío, muchos animales se murieron, fallecieron hombres congelados también, y así todo llegó y ganó. Y bueno, y eso lo llevó a tener un prestigio intachable. Y de ahí subió a Perú. Claro, y de ahí es cuando gana en Chacabuco, deja O'Higgins, que era uno de sus Ah, él ya va lugartenientes. dejando referentes. Claro, claro, Ujú. deja a O'Higgins en Chile como, no sé el cargo, pero era un presidente provisorio, que no tiene la categoría de presidente, pero lo deja encargado en Chile, le pide que le dé todos los recursos para la guerra, Ujú. rearma el ejército, recluta más soldados, y con embarcaciones inglesas que son pagadas, los llevan por la costa del Pacífico, los llevan hacia el norte, hacia Ah, el él como Callao. que subcontrata a un ejército inglés. Contrata a los navíos ingleses que los corsarios muchas veces son, en esta época, eh, en el siglo XIX, había muchos problemas con los piratas. Ajá. Entonces, ¿qué hace la corona británica para evitar estos problemas de los piratas que robaban, qué sé yo? Los empieza a contratar y les cambia la categoría de esta categoría de pirata a corsario, que era el Ah, contratado por la corona los británica. utilizan. Los utilizan a su Ujú. favor. Entonces, San Martín, que habían ahí permanente, también los corsarios comerciaban, obviamente, se dedicaban al comercio, les brindan el servicio a San Martín de traslado. Entonces, como que los subcontratan. Y estos los van a llevar hacia el Pacífico. Si no me equivoco, era Thomas Conham. Es un apellido escocés, creo. Ujú. El El capitán. capitán de las Ujú. embarcaciones. Sí, sí, uno de los capitanes que los ¿Y lleva. cómo es esa reunión que tiene con Bolívar que dura un ratito y cuando ya sale de ahí No, todo cambia? en realidad dura bastante. Hay dos partes de la entrevista. El primer día se junta un rato y después al otro día está varias horas Ella reunido. llega directo a hablar con Bolívar. No, ¿Ya no, no. Bolívar era alguien importante en ese Sí, momento? sí, Bolívar venía haciendo su carrera militar. Él también cruza la cordillera, Ah, la cruza en Venezuela, si no me equivoco, no quiero meter la pata. Em, Ellos se conocen, pero ya San Martín ya estaba en Perú, ya había liberado parte del Perú. ah. Sí, 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 ya había liberado. Lo único que les quedaba a los dos era Ecuador, ver qué iban a hacer con Ecuador. Entonces el movimiento de pinza los llevaba a que en Ecuador sí o sí se iban a cruzar. Esto lleva a que, nada, San Martín en un momento se le agotan los recursos porque eh, cuando él llega está mucho tiempo asediando, bombardeando lo que es el Callao, que es el puerto del Perú. Ajá. Les digo que es un lugar hermoso para ver. Ujú. Y varios kilómetros más hacia adentro está la capital, que es Lima. Entonces, cuando él toma el Callao, está un tiempo para reorganizarse, ir a Lima y tomar Lima. Y de ahí es una guerra, pero súper desgastante para él,
porque se internan en la selva, en las yungas, los realistas, resistiendo, no querían entregarse. Y esto le va a llevar a un desgaste económico, de su imagen política, muy grande. Entonces, cuando finalmente los termina derrotando y le quedaba Ecuador nada más, la zona de Ecuador, él, nada, necesita ayuda. Y Bolívar tenía los hombres y tenía los recursos. Entonces, ahí se da, en el marco de esa ayuda, Ahí se da la se alianza. da la alianza y la conversación entre estos dos, estas dos presencias que, en términos de logros, estaban palmo a palmo. Ujú. Y lo que pasa, lo que sucede en Guayaquil, que es una ciudad emblemática, porque bueno, se da justamente la entrevista entre ellos, eh, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, qué se dijo exactamente, no hay un, Un un, registro. un registro escrito de nada, pero lo que sí se sabe es que luego de esas conversaciones, San Martín decide retirarse, se va y queda Bolívar como el libertador, el que culmina la liberación ¿De Ecuador? de Ecuador. Bueno, Gaby, entonces, ya hablamos del prócer, Sí, ya hablamos de su historia, de su recorrido, de sus proyecciones. Quiero saber el momento exacto en el que dice un día, bueno, quiero independizar Argentina. sí. Sí, Argentina como Argentina no existe No todavía y existe. no va a existir hasta 1863. ¿Y cómo nos llamábamos antes? Mira, a eso son datos que por ahí no se saben o No se saben. se dan por aludido. En ese momento, Provincias Unidas del Río de la Plata. Ah, Así así nos nos llamábamos. llamábamos. Exacto. Pasamos de ser virreinato a Provincias Unidas, después Confederación, Argentina y recién ahí, después de todos esos nombres, República Argentina. Mucho Ah, tiempo después. bien, Sí, sí, sí. Em, el momento exacto, la verdad, no lo sé, bien. pero yo creo que fue cuando le hizo el clic de decir, em, nada, tengo que buscar un plan distinto y, apurar el tema de la independencia de Chile, porque eso también, otra cosa que no, que por ahí poco se dice, es que gracias a ese apriete que San Martín hace a, el directorio y a la asamblea del año 13, es que se pone en la mesa firmemente la idea de la independencia, que hasta el momento se venía volteando y posponiendo, entonces ya 1816, no es casualidad, 1816, él, se declara la independencia y ahí recién él hace su plan, culmina su plan de ir a Chile, porque era algo básico y lógico. Yo no puedo independizar otro lugar si yo todavía no declaro mi propia independencia. Ujú. Entonces, bueno, ahí nace supuestamente la frase que no sé si realmente no se sabe si la dijo él o le impusieron esa frase de seamos libres que lo demás no importa nada. Ah, esa frase se le Se le adjudica a él. adjudica, pero no se sabe si es de su autoría. ¿Él no tenía una persona que iba tomando sus notas, por ejemplo, de sus diarios? Seguramente debe haber, Ujú. seguramente. No tengo en la mente en este momento quién, Pero debe pero haber habido debe, sí, alguien, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, debe haber habido alguien que hacía su itinerario y él también tiene sus notas personales, ¿no? También se sabe mucho, se reconstruye, porque esto se va reconstruyendo a partir de los datos que van sumando, ¿no? Y hay muchos datos que se saben de la soldadesca, de sus hombres, de cómo era, pero también se sabe mucho de los intercambios epistolares que tenían con otros próceres, como por ejemplo lo tuvo con Posadas, o lo tuvo con Ignacio de la Rosa acá en San Juan. Se va reconstruyendo el perfil y se va construyendo esa trayectoria que él iba haciendo. Bien. Bueno, mira, tengo acá un San Martín en 60 segundos. Dale. Ya jugamos con esto y ya cerramos.
Necesito que me digas un lugar. O sea, San Martín se representa en un lugar. ¿En cuál lugar sería? Para mí, el San Martín top es cuando en el balcón de la Plaza de Armas en Lima, cuando sale al balcón y lo nombran presidente del Perú. Para mí ese es el momento culmine de él, donde está realmente llegó, cumplió su misión, llegó, está en la cima. Ese es su Ese es su lugar. lugar, para mí, ¿no? ¿Una batalla? Chacabuco. Chacabuco pero más Chacabuco, porque es definitivo, es la definitiva. Ujú. ¿Una decisión? Enfrentarse a, al primer triunvirato y destituirlo e imponerles la impronta de que es libertad y ser autonomía con España. Yo creo que esa es de tener lo que hay que tener bien puesto para Ujú, ir y hablar de frente sin tanta vuelta y sin tantos intereses encubiertos, y sentarse con pesos pesados, que lo eran en su momento, y plantearles esto. No hay negociación, independencia o nada. ujú. Bien. ¿Un adversario? La montaña, Mm. la montaña. ¿Un error? No se le pueden atribuir errores, los tuvo. Todo ser humano fue un ser humano igual que nosotros, pero errores por su soberbia, por su ceguez de no ver las cosas, la verdad que no encuentro uno. Por ahí sí, yo personalmente veo como un error haberse ido en Guayaquil sin haber compartido ese triunfo, capaz, por no Ujú. querer estar o por debajo o por encima de Bolívar. Capaz Ah, hubiese sido diferente la historia de él si hubiese compartido ese proceso. compartido ese proceso independentista con Bolívar. ¿Una virtud? La paciencia y no sé si es virtud, pero estrategia, la capacidad de proyectar escenarios futuros, eh, y, y concretarlos, ¿no? Porque es muy difícil pensar y manejar muchas personas, muchas voluntades, sabiendo que te pueden traicionar, sabiendo que el contexto es inestable. Yo creo que la estrategia es si se puede abrir una pestaña y decir que es una virtud, yo creo que es esa. Esa es la virtud. Esa es la virtud. ¿Un defecto? Ser tan, no sé si es la palabra honesto, o tan libre de perjuicio de no odiar, de no tener ningún tipo de resentimiento. Yo creo que por lo que se sabe, fue una persona tan honesta, en el sentido de no querer, de no querer luchar contra sus propios hermanos a sabiendas que había muchos de los cuales se merecían varias reprimendas. Yo creo que eso lo llevó también a su exilio, a no poder volver a su patria. Yo creo que eso tuvo dos intentos de volver y no volvió, Ujú, porque no quiso en ningún momento inmiscuirse en los problemas políticos otra vez del Río de la Plata y tener que luchar contra sus hermanos. O sea, yo creo que una de sus cuestiones que más le dolieron fue no poder volver a su patria y ujú. morir en Boulogne-sur-Mer, que fue su lugar de descanso. Claro, pero nada que ver. O sea, el lugar donde No, murió nada que ver, no, 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 pobrecito. no. Tanto que le dedicó a América Latina, digamos. Tanto que le dedicó y Es se como murió que, claro, se y terminó falleció muriendo en, en cualquier otro lado. en Europa. ¿Una persona fundamental para San Martín? Eh, su soldado. No, hubieron muchas personas, fueron muchas etapas, fueron muchos San Martín también.
En un principio su mujer, en un final su hija, que lo cuidó. En su trayecto de la campaña, su amante que lo mantuvo, que no pude conseguir el nombre, no recuerdo el nombre. No lo han spoileado el nombre del No. amante de San Martín. Sus lugartenientes que fueron muy fieles, las eras, entre tanto, que le fueron fieles hasta el último. Depende del capítulo de San Martín, Ajá. su Su apoyo, persona. su apoyo. Su persona fundamental. Sí. ¿Un mito sobre San Martín? Hay muchos mitos, pero qué sé yo, que medía 2 metros. Escuché una vez que era súper alto y en realidad la estatura era una estatura promedio para la época. Era alto para la época, medía unos 70 y monedas. Nada, el mito va en quién recrea la historia de él. Se ha utilizado mucho la figura de San Martín y la siguen usando, pero lo han inmortalizado e idolatrado tanto que se han olvidado de él persona. Siendo amante, siendo soldado, siendo por momentos teniendo que tomar decisiones que a nadie les gustaba, como fusilar personas que le podían traer problemas, siendo en parte autoritario en sus gobiernos, siendo una persona que no negociaba, porque su objetivo era muy firme. Tuvo sus momentos de humanidad que con el tiempo todos los que lo idolatramos y los que los respetamos, eh, es muy triste o por ahí uno no quiere ver de bajarlo y humanizarlo. Pero bueno, en parte es nuestro trabajo porque la historia lo convierte en un ídolo y lo convierte en un héroe intocable, pero en realidad fue un ser humano también, que tuvo sus errores, tuvo muchos errores humanos. No tanto en la campaña militar, pero claro. sí en su vida. Y sí, pobre. Gaby, y una pregunta que todavía no podemos responder de San Martín. ¿Qué pasó en Guayaquil? ¿Qué pasó en ¿Qué esa pasó reunión? en esa reunión? Hay muchas especulaciones, no se sabe, no hay datos concretos, lo que se sabe es de lo que escucharon, de lo que se escuchó, de lo que él habló, de las cartas que intercambió, pero a ciencia cierta no se sabe y ese secreto se lo llevó a la tumba. Lo que sí se sabe es que él tenía mucho respeto y admiración por Bolívar, cosa de que cuando él está en Boulogne-sur-Mer, tiene un cuadro que hace pintar Bolívar de él mismo, un autorretrato, que se lo regala a San Martín. Mira qué lindo. Bueno, gracias Gaby Bueno, por gracias. toda esta información de San Martín Bueno, espero que nos haya hace sido quererlos aún más. útil. Sí. Gracias. Gracias, Mati.